En el pequeño Estado del Vaticano hay cosas más graves. El Observatorio Romano le hace frente a las acusaciones del importante editorial del New York Times. El Vaticano enfrenta una de las más graves crisis de los tiempos modernos por el escándalo de abusos sexuales que cerca no solo al mismo Papa Benedicto XVI, sino que podría afectar el legado de su predecesor, muy reverenciado Juan Pablo II. Persiste la impresión de que una iglesia remisa y de un papa responsable de permitir la permanencia en sus parroquias de sacerdotes pedófilos. Este experto en el tema ha dicho que esto se ha vuelto un tema realmente importante y no se puede correr la arruga, que hay que hacer frente a la situación e investigar a fondo sobre lo que ha pasado acá. Aquí entre las responsabilidades graves está el hecho de haber respondido muy lentamente, muy tarde y no en forma suficientemente contundente. Benedicto asumió una posición mucho más enérgica en el caso de los abusos sexuales que Juan Pablo II cuando ascendió al papado hace 5 años, disciplinando a un clérigo favorito del pontífice anterior y alejando de la Iglesia a otros bajo una nueva política de cero tolerancia. Y el Vaticano dice que está siendo objeto de un ataque innoble y quieren responder ahora a la prensa estadounidense que con lujo de detalles hizo una muy contundente denuncia, ¿no? En un editorial publicado el viernes, el National Catholic Reporter de Estados Unidos exhortó a Benedicto a aclarar su papel en el mal manejo de los casos de abusos sexuales, no solamente en la crisis actual, sino durante sus funciones en los años de la década de los 80 como arzobispo de Múnich y después al frente nada menos que de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este experto dice que se requieren acciones mucho más contundentes, más clarificadoras y no dejar pasar las cosas. Todo se reduce a la cuestión de cuánto sabía el Papa y cuándo lo supo. La respuesta casi seguramente determinará el destino del papado de Benedicto. Algunos temen que la crisis aleje a los católicos de la Iglesia. Una encuesta en la Alemania natal del pontífice revela disgusto entre los católicos, mientras prevalece un profundo resentimiento en la otrora firmemente católica Irlanda. A medida que el clima se enrarece, el Vaticano muestra creciente impaciencia con sus denuncias de lo que considera una campaña para desprestigiar al Papa. Todo el mundo tiene su opinión. Mientras la atención se centra en Benedicto, se plantea una cuestión quizá más espinosa acerca de cuánto sabía sobre los abusos sexuales el reverenciado Juan Pablo II y si fue demasiado tolerante con los sacerdotes pedófilos. Juan Pablo presidía la Iglesia cuando estalló el escándalo de abusos sexuales en Estados Unidos en el 2002 y el Vaticano se ve ahora inundado de quejas y demandas bajo su liderazgo, pero durante la mayoría de sus 26 años las diócesis individuales y no el Vaticano se responsabilizaron de investigarlo. Ahora hay una guerra de comunicados por todos los medios, especialmente los electrónicos, y esto parece el cuento de nunca acabar. Difícil situación, y en un mundo interconectado hay que hacer realidad aquello de que por más que se actúe local, hay que pensar global, porque todo va a tener una consecuencia. En todos lados hay una cámara, en todos lados hay un acceso a Internet, y es hora de sincerar las situaciones. Esto está muy lejos de haber terminado. Esto está cobrando cada vez más masa crítica.